Dices que no se ayuda porque solo se dan armas porque no queremos entrar a una guerra. No, no queremos entrar a una guerra porque una guerra nuclear te mata a ti. No sé dónde estés. Igual si estás en Ecuador, te va a joder la vida una guerra nuclear. Estamos hablando de una guerra nuclear. Y vaya a terminar con esto. Estamos hablando de una guerra nuclear con una tranquilidad que es preocupante. Yo viví hasta 1990, es decir, los primeros 35 años de mi vida. Los viví sabiendo que podía ser cada día el último, que alguien podía enloquecer y provocar un desastre, que una guerra nuclear era irreversible. Las pruebas nucleares que se hicieron al aire libre durante la época de la escalada nuclear siguen manteniendo niveles de radiación hoy superiores a los que había antes de que empezaran a probarse bombas nucleares en el aire. ¿Ha afectado la Tierra realmente las bombas nucleares? No los reactores nucleares, no Chernóbil, no Fukushima, las pruebas nucleares de armas que se hacían estallar sobre la Tierra para ver qué pasaba. Ahí ya sabemos lo que pasa. Pero se está hablando de la guerra nuclear y se está combinando a Europa y a Estados Unidos a llevar, a atacar a Rusia, a un señor que evidentemente, un personaje que evidentemente ha perdido mucho contacto con la realidad o le da igual. Que incluso se habla de que se ha aislado de sus más cercanos colaboradores de hace 4 o 5 años y que se emprenda un ataque con él sabiendo que vamos directo a una guerra nuclear. No es una guerra, otra guerra igual, pero peleada con armas nucleares. Una guerra nuclear es un holocausto. Puede acabar con toda la civilización tal como la conocemos. Buena o mala es la que tenemos. Todas las películas post-holocausto que has visto en la vida, como Mad Max y todas las que se parecen a ella, tienen como base el que eso ocurrió después de una guerra nuclear. Y tienen la suposición de que sobrevivió gente, que es difícil. La cantidad de armas nucleares que hay es suficiente para contaminar todo el planeta, no importa dónde las lances. El aire se encarga de llevarte los residuos radiactivos a tu casa. Se está hablando de emprender una guerra nuclear, de atacar a Rusia sabiendo que ya ha amenazado con el uso de armas nucleares, con una frescura que me señala que hay una desinformación tremenda sobre lo que es una guerra nuclear. Por favor, informe.